El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias de este acuerdo con los demás multilaterales son aquellas acciones que hacen y provocan reacciones por parte de organizaciones sociales y sindicales. Está aquí conmigo el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, Pablo Zambrano. Bienvenido, señor presidente. Queremos preguntarle a usted qué piensan del acuerdo y de las consecuencias de este acuerdo que ya genera reacciones. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Wilson. Buenos días a la audiencia. Mire, en efecto, creo que no hay más tiempo que perder. El Ecuador tiene que adoptar una serie de medidas de corrección económica que permitan aliviar el déficit fiscal crónico que ha venido aguantando el país durante más de 7 años. Por otro lado, tiene que haber un ajuste económico en el gasto fiscal. De igual manera, tiene que haber un orden en las finanzas públicas, y estos son temas que el sector productivo nacional los ha venido planteando a las autoridades nacionales desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque precisamente cuando asume el gobierno anterior y vemos esta teoría del gasto público y el hecho de que el Estado empiece a ocupar posiciones del sector privado, no era sostenible. Esto lo afirmamos nosotros categóricamente durante varios años, y precisamente ahora vemos cómo el presidente de la República, desde el 2 de abril del año pasado, ha tomado un giro en su política económica y ha mencionado que es momento de que el sector privado asuma la economía. Y esto ocurre en absolutamente todos los países del mundo. El sector privado es quien debe ser el eje de la economía nacional. Pero por eso ahora lo conciben como un gobierno de empresarios. Mire, el gobierno nacional ha adoptado políticas autónomas. El presidente de la República es quien rige las políticas, digamos, la conducción del Estado, ¿no es cierto?, a través de sus ministros. Y el presidente se ha rodeado de profesionales de alta valía en distintos ministerios que tienen una experiencia en el sector privado. Esto sin duda es positivo porque trae confianza al país y a los mercados internacionales. Prueba de esto es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se hubiese llegado si es que, y con otros organismos multilaterales, si es que alguien más estaba en el Ministerio de Economía. Entonces creo que es positivo que el presidente de la República, en absolutamente el ejercicio de su voluntad, escoja a sus colaboradores más cercanos, como son los ministros de Estado, para llegar a estos acuerdos a nivel internacional. Se pone en comparación una condonación de intereses, multas y recargos a los grandes empresarios, mientras se van a adoptar ajustes para el común de los mortales. ¿Cómo entender aquello? Mire usted, esto es un gran mito que los opositores al gobierno y los opositores a la empresa privada, que es muy lamentable que existan ecuatorianos opositores a la empresa privada, lo hacen. Los principales beneficiarios de la remisión fueron más de 1 millón de ecuatorianos, que en su gran mayoría eran medianos y pequeños, y por no decir personas naturales, ¿no es Bueno, cierto? se habla de 1.200.000 de recaudación a propósito de esta 1.200 millones, muy Sí. importantes, pero la gran mayoría de los beneficiarios fueron pequeños y medianos, y estas son cifras Pero que en las da el montos, Servicio de Rentas Internas. En montos, En lo que empresas... tiene que ver con montos, no nos debemos olvidar, los ecuatorianos lamentablemente tenemos memoria corta, pero no podemos olvidarnos que la administración anterior y el gobierno anterior generó una persecución tributaria a muchos contribuyentes, estableciendo una serie de glosas y otro tipo de instrumentos jurídicos que hicieron que estas compañías, estas personas jurídicas, entren en litigios con el Estado ecuatoriano. Entonces, la remisión tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que la remisión es llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, ¿qué es una transacción? Y para que la gente nos comprenda de mejor manera, ¿qué es una transacción? Un buen acuerdo es mejor que cualquier juicio. Y eso es lo que precisamente llegaron las compañías, evitando incluso acciones legales en cortes de arbitraje internacional. Entonces se evitaron varios problemas y se terminaron los litigios de esa manera en el mes de diciembre. En cuanto a los ajustes que se vienen, un posible incremento del IVA, que sería parte de esta reforma tributaria, ¿qué piensan ustedes? ¿Que se pueda subir del 12 al 14 o quizá al 15%? Yo creo que lo principal que el gobierno tiene que hacer, y vemos que están haciendo esos análisis, es ver las deficiencias que pueden tener dentro del mismo gobierno, dentro de las mismas cuentas públicas. Lo hablaban ya precisamente con su invitado anterior y se mencionaba, por ejemplo, el tema de la nómina en el ámbito público, es decir, ¿se puede recortar gastos en el ámbito de la nómina pública? Yo creo que se pueden hacer esfuerzos. De igual manera, echado afuera cerca de 12.000 empleados públicos. Lo que pasa es que el Ecuador también tiene que ver
el cambio que se dio en el gobierno anterior al haber incrementado más de 170.000 servidores públicos. De manera irregular, a través de contratos ocasionales y nombramientos Uno de provisionales. manera irregular y otros también, tal vez de manera regular, pero sin lugar a dudas, la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos es, ¿se requiere tal cantidad de servidores públicos en el país? Desde el sector empresarial consideramos que uno de los principios esenciales que está en la Constitución del Ecuador es que el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser responsable, es decir, con los recursos que recibe el Estado tienen que ser administrados de la mejor manera. Nosotros consideramos que las personas que están siendo desvinculadas del sector público tienen precisamente que entrar en un modelo apoyado por el mismo sector público y, ¿por qué no?, por el sector privado, para que puedan volverse emprendedores, para que puedan tener una actividad productiva. Y hay mecanismos muy interesantes que se pueden encontrar en experiencias en el mismo país, que ya ocurrió esto hace 20 años, o también en otros países de la región. ¿Están de acuerdo con el incremento del IVA, la reducción del ISD, por ejemplo, que se habla de manera gradual? El impuesto salida de divisas, del ISD, como varias veces lo hemos mencionado del sector productivo, más bien es un desincentivo a que vengan capitales del Ecuador. Por lo tanto, estamos a favor de que eso se vaya desmontando poco a poco. ¿Y por qué decimos que se desmonte poco a poco? Porque estamos conscientes desde el sector privado que este impuesto, que era un impuesto, digamos, disciplinario, si cabe el término, se convirtió en un impuesto recaudador. Recauda más de 1.200 millones de dólares. Pero es un impuesto a la salida de divisas, no al ingreso de divisas, decía el anterior gobierno. ¿Cómo entiende? Es que ¿cómo se entiende? Ecuador tiene una gran ventaja. Ecuador tiene dólares, una dolarización. Pero ¿cómo voy a llamar yo a inversionistas si les digo, bueno, perfecto, tú puedes venir acá a invertir 100 y tus rendimientos o tus réditos te voy a descontar el 5%, eso es un desincentivo. Entonces, por un lado, queremos que se baje gradualmente el impuesto a salida de divisas. Por otro lado, el tema del impuesto al valor agregado, esa es una discusión también muy interesante. Ecuador tiene uno de las tasas de los IVAs más bajos, agregado más bajos de la región. Mire usted lo que pasó, Wilson, en el año 2016 tuvimos ya un IVA del 14%, ¿no es cierto? Y los ecuatorianos pudimos llevar adelante. Obviamente la teoría económica también, en el momento en el que estamos pasando, es un momento de recesión y subir impuestos podrían ser recesivos. Entonces creo que esto tiene que ser analizado profundamente. Nos comentaron que quizá la reforma tributaria sea más adelante, hacia el último trimestre de este año, y creo que hay que discutirla ampliamente. Seguridad jurídica, y con eso concluyo, Pablo. El tema de la seguridad jurídica es clave. La seguridad jurídica, ¿qué significa? Que las autoridades no nos cambien las reglas de juego a mitad de camino. Mire usted lo que está ocurriendo, y sí quiero señalar a la ciudadanía un tema grave que está pasando, y es el tema de las concesiones mineras. El Estado ecuatoriano da concesiones mineras y estas concesiones mineras están siendo vulneradas su seguridad jurídica a compañías que son multinacionales, que respetan el medio ambiente, que traen no solamente inversiones en dinero, sino también en tecnología y dan trabajo. Entonces, sí hacemos un llamado a las autoridades a que se respete la seguridad jurídica de estos inversionistas extranjeros. Muchas gracias a usted, Pablo, por atender esta invitación. Pablo Zambrano es el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y ha estado con nosotros a través de Radio Sonorama y Canal 1. Aquí concluimos este espacio.